Tú ya no vives aquí. Agarra tus cosas y lárgate de una vez. Verónica pronunció esas palabras parada en la veranda de mi propia casa, frente a todos los vecinos que regresaban del mercado. Doña Rosa se detuvo en seco con la bolsa de las compras en la mano. Don Manuel desvió la mirada, avergonzado, y apresuró el paso para no ver. El sol golpeaba fuerte esa mañana de sábado, pero yo sentí un escalofrío helado subirme por la espalda, congelándome los huesos. Verónica se cruzó de brazos e inclinó la cabeza hacia un lado, con esa sonrisita burlona en la comisura de los labios, como si acabara de ganar el premio mayor de la lotería. Yo no temblé. No derramé ni una sola lágrima allí frente a ella, pero apreté con fuerza la asa de mi bolso, ese mismo bolso que yo misma cosí hace 20 años, y respiré hondo para no desmoronarme. ¿Sabes cuando sientes que el suelo desaparece bajo tus pies, pero aún así tienes la obligación de mantenerte erguida? Fue exactamente eso lo que sentí. Esa casa la construí yo, ladrillo por ladrillo, con el sudor de mi frente. Trabajé 30 años como costurera para darle un techo digno a mi hijo después de que su padre falleció. 30 años despertándome a las 5 de la mañana, cosiendo hasta la medianoche, saltándome el almuerzo para no atrasar ningún pedido. Pero en ese momento, mirando a la nuera que yo ayudé a entrar en mi familia, yo sabía una cosa que ella todavía ignoraba. 15 minutos después de esa risa suya, el teléfono iba a sonar, y la noticia que ella iba a recibir lo cambiaría todo para siempre, porque yo no había pasado los últimos 6 meses solamente guardando silencio. Yo había estado guardando pruebas. Quédate conmigo y entenderás cómo una mujer de 62 años le dio la vuelta al juego contra quienes creían que ya habían vencido. Mi nombre es Carmen. Tengo 62 años y he pasado la vida entera con las manos ocupadas trabajando. Fui costurera desde los 15 años, cuando mi madre me enseñó a hacer el dobladillo de los pantalones en la máquina vieja que ella tenía. Me casé con Pedro a los 22. Él era conductor de camión, un hombre de carretera. Era un hombre bueno, trabajador, pero su vida fue corta. Un infarto fulminante se lo llevó a los 43, cuando Carlos tenía apenas 12 años. De la noche a la mañana me convertí en la única responsable de todo. Alquiler, comida, escuela, ropa, medicinas, absolutamente todo. No había pensión, no había seguro, no teníamos nada ahorrado porque siempre vivimos al día, con el cinturón apretado. Lo que entraba era lo mismo que salía. Entonces comencé a coser para afuera, buscando clientes donde fuera. Por la mañana trabajaba en un taller de confección en el centro. Por la tarde agarraba costuras en la casa para completar. Faldas, pantalones, vestidos de fiesta, arreglos, dobladillos, lo que apareciera, yo lo hacía. Hubo años en los que empalmaba la madrugada terminando encargos para no perder ni un solo cliente. Carlos creció viéndome trabajar sin descanso. Él hacía su tarea en la mesa de la cocina mientras yo planchaba ropa a su lado. Cenaba viéndome coser botones interminables. Se dormía escuchando el ruido rítmico de la máquina de coser en el cuarto de al lado. Yo no quería que él sintiera la ausencia de su padre más de lo que ya la sentía. Entonces yo compensaba todo. Hacía todo lo que podía y un poco más para que no le faltara nada. Cuando él quiso hacer un curso técnico de informática, yo vendí mi anillo de matrimonio. No se lo conté. Le dije que había ahorrado el dinero. Fueron 4 meses de mensualidad que no tenía cómo pagar de otra forma. Yo miraba mi dedo vacío y pensaba que valía la pena cada sacrificio. Cuando él aprobó el examen de admisión para administración de empresas, yo dejé de almorzar bien. Comía pan con margarina para ahorrar en el mercado. La mensualidad de la universidad privada era carísima. Adelgacé 7 kilos en ese año por la mala alimentación. Doña Rosa llegó a preguntarme si yo estaba enferma. Yo le dije que era solo cansancio acumulado. Y cuando él se graduó, lloré viéndolo con su toga y birrete. Lloré porque su padre no estaba allí para verlo. Lloré porque yo lo había logrado. Sola, con las manos llenas de callos y la columna doliendo, pero lo había logrado. Carlos consiguió un buen empleo. Comenzó a ganar bien. Ayudaba en la casa, pagaba las facturas, traía despensa. Teníamos una relación muy buena. Él llamaba todos los días cuando salía del trabajo. Pasaba por aquí los fines de semana.
Veíamos películas juntos, comíamos palomitas, conversábamos sobre todo, hasta que conoció a Verónica. Al principio me pareció bonita, educada, simpática. Sonreía bastante, hablaba con propiedad, trabajaba en una tienda de ropa en el centro comercial. Carlos estaba enamorado. Lo vi en el brillo de sus ojos. Entonces lo apoyé. Les di su espacio. La recibí con los brazos abiertos. Pero hubo un día, unos 3 meses después de que empezaron a salir, que noté una cosa extraña. Estábamos cenando aquí en casa. Yo, Carlos y Verónica. Serví la comida y me senté con ellos. Comencé a contar una historia de cuando Carlos era pequeño, de esas anécdotas bobas de madre. Él se rió, pero ella no. Ella estuvo mirando el celular todo el tiempo. No me miró ni una sola vez. Pensé que era solo distracción de la juventud, pero ahí comenzó a suceder más veces. Ella cambiaba de tema cuando yo hablaba. Ella interrumpía. Ella miraba a Carlos como si yo no estuviera allí. Y lo peor, él no se daba cuenta, o fingía que no se daba cuenta para no tener problemas. Cuando se casaron, 2 años después, yo les di todo lo que pude de regalo. Ayudé con la fiesta. Cosí el vestido de las damas de honor. Hice cuestión de demostrar que yo apoyaba esa unión, que yo quería ver a mi hijo feliz por encima de todo. Pero en el fondo, muy en el fondo, yo ya sentía que alguna cosa había cambiado, y que iba a cambiar todavía más. En los primeros meses después de la boda, ellos vivían en un apartamento alquilado. Pequeño, pero era suyo. Yo iba a visitar de vez en cuando. Llevaba comida casera, ayudaba a limpiar, esas cosas de madre. Pero Verónica comenzó a imponer reglas. Primero fue el horario. Ella dijo que yo necesitaba avisar antes de ir. Está bien, pensé. Es su casa, tiene sentido. Entonces comencé a llamar antes de salir. Pero luego ella dijo que el sábado por la mañana no se podía porque ellos dormían hasta tarde. Domingo tampoco porque era el día de descanso de ellos. Entre semana era muy corrido por el trabajo. Sobró una ventana. Sábado por la tarde, de 3 a 5. 2 horas. Yo tenía 2 horas por semana para ver a mi propio hijo. Carlos no dijo nada. Solo se encogió de hombros y dijo que era mejor así, más organizado. Yo tragué seco y acepté. Después vino la historia de la comida. Yo llevaba recipientes con comida toda la semana. Era una forma de ayudar y de mostrar cariño. Comida hecha en casa, con el sazón que a Carlos le gustaba desde pequeño. Pero un sábado, cuando llegué, Verónica abrió la puerta y dijo que no necesitaba traer más nada, que ellos estaban a dieta, que la comida casera tenía demasiada grasa y calorías, que ella prefería cocinar sus propias comidas. Ella dijo todo eso sosteniendo el recipiente que yo había traído, mirando hacia adentro como si estuviera viendo algo podrido. Después me lo devolvió. Yo salí de allí con la comida en la mano, sintiendo una vergüenza que no tenía sentido. Era solo comida. Pero parecía que ella había rechazado mucho más que eso. Ahí fue cuando compraron una casa de verdad, 3 habitaciones, patio, garaje. Carlos estaba orgulloso. Me mostró todo por videollamada. Dijo que tenía una habitación para mí, que yo podía ir cuando quisiera. Me puse feliz. Pensé que las cosas iban a mejorar entre nosotros. Pero cuando fui a conocer la casa, vi que el tal cuarto para mí era en realidad un depósito. Cajas apiladas, una bicicleta vieja recargada, la escoba en la esquina. Verónica dijo que todavía iban a arreglar, que era temporal, pero yo vi en su mirada que no era así. Esa habitación nunca iba a ser mía. Hubo un día que le llevé un regalo a Carlos. Era su cumpleaños. Una camisa que yo había visto en una vitrina y me pareció perfecta para él. Guardé dinero durante 2 meses para comprarla. La compré, la envolví con esmero. Cuando se la entregué, él se puso contento. Agradeció, me abrazó, pero Verónica le quitó el paquete de la mano y dijo: «Ah, déjame ver». Lo abrió, miró la camisa y soltó. No es muy su estilo, ¿verdad? Pero bueno, se agradece la intención. Carlos no dijo nada. Él solo sonrió avergonzado y cambió de tema rápidamente. Yo comencé a notar un patrón muy claro. Todo lo que yo hacía era poco, o estaba mal, o estaba pasado de moda. Verónica siempre tenía un comentario negativo. Siempre tenía una forma sutil de hacerme sentir inferior. Y lo peor, ella hacía eso frente a otras personas. En la fiesta de inauguración de la casa,
Ella me presentó a sus amigos como la madre de Carlos, que es costurera. Dijo costurera con ese tono, como si fuera algo que necesitaba una explicación, algo que me disminuía socialmente. Yo escuché, sonreí, saludé a todo el mundo, pero por dentro yo estaba empezando a despertar a la realidad. Aquello no era solo falta de tacto, era intencional. Fue cuando comencé a prestar atención de verdad, a guardar las cosas en la memoria, las fechas, las frases exactas, los momentos. Comencé a anotar en mi libretita, esa que yo usaba para anotar los pedidos de costura, solo que ahora yo anotaba otras cosas. Sábado, 12 de marzo. Verónica devolvió la comida. Dijo que no necesitaba más. Domingo, 3 de abril. Cumpleaños de Carlos. Verónica criticó el regalo frente a él. Sábado, 15 de mayo. Fiesta de la casa. Ella me presentó solo como la costurera. Yo no sabía todavía para qué estaba guardando aquello. Solo sabía que lo necesitaba. Algo dentro de mí me decía que un día eso iba a hacer la diferencia. Que un día yo iba a necesitar recordar cada detalle. Y yo tenía razón. 6 meses después de mudarse a la casa nueva, Carlos apareció aquí en mi casa. Era un martes por la noche. Él no acostumbraba venir entre semana. Me pareció extraño. Se sentó en la sala, medio incómodo, y dijo que necesitaba conversar conmigo seriamente, que era importante. Mi corazón se apretó. Pensé que era alguna enfermedad, algún problema grave, pero no era eso. Él dijo que estaban con dificultades financieras, que la hipoteca de la casa nueva estaba muy pesada, que el banco estaba cobrando intereses altísimos, que habían hecho mal las cuentas, y que él necesitaba ayuda. Yo le pregunté cuánto. Él desvió la mirada y habló. No es dinero, mamá, es otra cosa. Fue ahí que él me explicó. Ellos querían vender su casa nueva, agarrar el dinero, pagar las deudas y empezar de cero. Pero mientras tanto, necesitaban un lugar para vivir. Y él preguntó si podían venir a vivir conmigo, temporalmente, solo hasta que resolvieran la situación. Yo miré a mi hijo y vi el cansancio en su rostro. Vi la preocupación real. Entonces le dije que sí. Claro que sí. Era mi hijo. ¿Cómo iba yo a negarme? Pero entonces él siguió hablando. Dijo que para facilitar las cosas sería mejor poner mi casa a nombre de él también, que era solo una formalidad legal, que ayudaba con los impuestos, con la organización, con la burocracia, que yo seguiría viviendo allí, que nada cambiaba, que era solo un papel. Algo dentro de mí se trabó. Yo no sabía explicar qué era, pero lo sentí en el estómago. Sentí que había algo muy turbio en ese pedido. Yo le dije que necesitaba pensarlo, que era mucha cosa de una sola vez. Él se sorprendió. Dijo que no necesitaba pensar, que era simple, que era solo firmar. Pero yo repetí, necesito pensar. Él salió de aquí sin entender mi duda, y yo me quedé sentada en la sala, sola, mirando las paredes de mi casa. La casa que yo pagué sola durante 25 años. La casa que yo reformé, arreglé, pinté con mis propias manos. La casa que era la única cosa de valor que yo tenía en el mundo. Al día siguiente, fui a la notaría. Conversé con la muchacha del mostrador. Le expliqué la situación. Ella me miró con lástima y me dijo, «Doña Carmen, usted no firme nada sin leer bien. Y si quiere, podemos hacer solo una autorización de residencia, sin transferir la propiedad». Yo entendí al instante. Lo que Carlos estaba pidiendo no era temporal, era permanente. Si yo firmaba esos papeles, la casa dejaba de ser mía, y yo no iba a tener cómo volver atrás. Regresé a casa temblando, no de miedo, de rabia, de decepción profunda. Pero no los confronté. Yo fingí que todavía lo estaba pensando, que estaba viendo las opciones. Una semana después, Verónica apareció aquí, sin Carlos. Ella nunca venía sola. Se sentó en la sala y fue directo al grano. «Necesitamos esta casa, Carmen. Carlos no está logrando dormir de la preocupación. Tú no le vas a negar esto a tu propio hijo, ¿verdad?» Ella habló mirándome directo a los ojos, sin sonreír, sin fingir amabilidad. Era un cobro, una amenaza disfrazada. Yo le dije que estaba arreglando los papeles, que solo era esperar. Ella pareció satisfecha y se fue. Pero yo no estaba arreglando nada. Yo lo que estaba haciendo era juntar todo, todas las conversaciones, todos los mensajes que Carlos mandaba exigiendo una respuesta,
todos los papeles que ellos querían que yo firmara. Yo guardé todo en una carpeta y comencé a sacar copias. Fue cuando descubrí algo peor. Revisando los documentos que Carlos me había dado para que yo les echara un ojo, vi que no era solo transferencia de propiedad. Había un contrato de compraventa. Ellos querían que yo les vendiera la casa a ellos, por un valor ridículo, menos de la mitad de lo que valía realmente, y con el pago diferido a 10 años. 10 años. Yo tengo 62. Si yo firmaba eso, iba a pasar el resto de mi vida recibiendo una miseria al mes y viviendo de arrimada en mi propia casa. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, sintiendo el peso de todo. Mi hijo, mi único hijo, el niño que yo crié sola, estaba tratando de robarme, pero yo no lo iba a permitir. 2 semanas después, un sábado por la mañana, aparecieron aquí sin avisar. Los dos, con maletas en el maletero del auto. Carlos tocó el timbre. Cuando abrí, él dijo: «Mamá, ya decidimos. Vamos a vivir aquí mientras resolvemos la venta de nuestra casa. Ya trajimos las cosas». Yo respiré hondo. Dije que necesitábamos conversar antes, que no era así de repente. Pero Verónica ya estaba bajando las maletas, como si la decisión ya hubiera sido tomada, como si yo no tuviera voz ni voto. Yo hablé más alto. «Verónica, espera, detente ahí». Ella paró, me miró y dijo: «Carmen, no compliques las cosas, es solo temporal». Yo dije que no, que yo no había estado de acuerdo, que la casa era mía y yo necesitaba tiempo para pensar. Fue cuando Carlos perdió la paciencia. Él nunca me había hablado de esa manera. Nunca. Pero allí, frente a la casa, él levantó la voz. «Mamá, por el amor de Dios, estamos con problemas y usted se pone a crear dificultades después de todo lo que hago por usted». Doña Rosa estaba pasando por la banqueta con su nieta. Se detuvo. Don Manuel estaba lavando el coche en la casa de al lado. Apagó la manguera. Yo sentí a la gente mirando, pero mantuve la voz firme. «Carlos, no es crear dificultad, es mi casa. Y yo todavía no he tomado ninguna decisión sobre nada». Verónica soltó la maleta en el suelo con fuerza. Caminó hasta la veranda, subió los 2 escalones y se paró justo frente a mí, demasiado cerca, invadiendo mi espacio personal. «¿Sabes cuál es el problema, Carmen? Tú no entiendes que esto ya no se trata de ti. Tú ya viviste tu vida. Ahora es nuestro turno. Y si no quieres ayudar a tu propio hijo, entonces no sirves para nada». Ella dijo eso, mirándome directo a los ojos, alto, claro, para que todo el mundo oyera. El silencio que vino después fue peor que cualquier grito. Doña Rosa bajó la cabeza y apresuró el paso, jalando a la nieta de la mano. Don Manuel se metió rápido a su casa. Hasta los perros de la calle dejaron de ladrar. Yo sentí el sol caliente en la nuca. Sentí el sudor correr por mi espalda, pero no temblé, no lloré. Yo solo apreté la asa de mi bolso de costura, ese bolso viejo que cargo desde hace 20 años, y di un paso atrás. «Tú ya no vives aquí. Agarra tus cosas y lárgate». Fue Verónica quien dijo eso, no Carlos. Ella, en mi casa, expulsándome. Y lo peor, Carlos no dijo nada. Él solo se quedó parado al lado del auto, de brazos cruzados, mirando al suelo. Verónica sonrió, aquella sonrisa de lado, de quien acaba de ganar. Cruzó los brazos e inclinó la cabeza, esperando mi reacción. Pero yo no reaccioné. Entré a la casa, agarré mi bolso más grande, metí algunos documentos, algo de ropa y salí. Pasé por su lado sin mirarla. Pasé junto a Carlos sin decirle nada. Me subí a mi auto, lo encendí y me fui. En el retrovisor vi a Verónica todavía parada en la veranda, todavía sonriendo. Ella creía que había ganado, que me había roto, que yo iba a desaparecer avergonzada y nunca más volvería. Pero ella no sabía que dentro de mi bolso, junto con la ropa, estaba la carpeta con todas las pruebas y la tarjeta del abogado que yo había consultado 3 días antes. Manejé hasta la casa de doña Consuelo, mi amiga desde hace 40 años. Ella abrió la puerta, vio mi cara y ni siquiera preguntó nada. Solo me jaló hacia adentro y dijo: «Quédate aquí el tiempo que necesites». Esa noche lloré. Lloré sola en el cuarto de huéspedes, con la almohada ahogando el sonido. Lloré por el hijo que crié y que no me defendió. Lloré por los 30 años de trabajo que parecían no valer nada.
Lloré por la humillación frente a los vecinos, por la casa que era mía y de la que acababa de salir. Lloré hasta no tener más lágrimas, hasta que me dolió el pecho de tanto sollozar, y cuando acabó, cuando no había nada más que sacar, me sequé el rostro, me levanté de la cama y encendí la luz. Eran las 4 de la mañana. Abrí mi bolso y saqué todo lo que había traído: la carpeta con los documentos, la libretita con las anotaciones, los papeles que Carlos quería que yo firmara, los mensajes impresos, todo. Lo esparcí sobre la cama. Lo organicé por fecha, por tipo, por gravedad. Tenía las escrituras de la casa, originales, a mi nombre, pagada totalmente hace 8 años. Eso probaba que la casa era mía, solo mía. Tenía el contrato que ellos querían que yo firmara. Aquel contrato absurdo de venta por un valor ridículo y parcelado a 10 años. Eso probaba la mala intención de ellos. Tenía los mensajes de Carlos exigiendo respuestas sobre los papeles. 17 mensajes en 3 semanas. Algunos eran suaves, otros eran insistentes. Todos probaban que había coacción. Tenía las anotaciones de mi libretita, cada humillación registrada con fecha y detalle. Puede parecer tontería, pero aquello mostraba un patrón de conducta. Mostraba que no eran cosas de mi cabeza. Era real. Y tenía una cosa que descubrí cuando fui a organizar mejor los documentos. Un papel que a Carlos se le cayó aquí en casa la semana pasada. Era un presupuesto de reforma, para mi casa. Una reforma carísima. Ampliación, piscina, asador. Un presupuesto de más de 1 millón de pesos. Ellos no querían vivir aquí temporalmente. Ellos querían apoderarse de la casa, reformarla y vivir en ella. Con mi dinero, con mi propiedad. Agarré una calculadora. Comencé a sumar todo lo que yo le había dado a Carlos a lo largo de los años. No todo, porque hay cosas que no se pueden calcular, pero solo lo que se podía probar: el curso técnico, la universidad, la ayuda con la boda, el auto que le di de enganche cuando se graduó, los muebles que compré para su casa nueva. Cuando terminé de sumar, el valor pasaba de 1,5 millones de pesos. 1,5 millones de pesos que yo saqué de mi vida, de mi sudor, de mi salud, para dárselos a mi hijo, y él estaba tratando de quitarme lo único que yo tenía, la única seguridad que yo había construido. Agarré una caja de zapatos vacía que doña Consuelo tenía en el armario. Puse todo adentro, cada papel, cada documento, cada prueba. La cerré. Escribí en la tapa con marcador negro: evidencias. A las 6 de la mañana llamé al licenciado Vargas. Era el abogado que doña Consuelo me había recomendado 3 días antes, cuando le conté lo que estaba pasando. Yo había ido solo a consultar, solo para saber mis derechos. Pero ahora era diferente. Él contestó medio dormido. Le dije: licenciado, habla Carmen, la señora que fue ahí el martes pasado. Necesito agendar una reunión. Urgente. Hoy, si es posible. Él debe haber escuchado algo en mi voz. Alguna determinación que no estaba allí antes. Porque me dijo: a las 2 de la tarde. Traiga todo lo que tenga. Colgué. Miré la caja de zapatos encima de la cama. Miré hacia la ventana, donde el sol estaba comenzando a aclarar el cielo. Yo no iba a llorar más. No iba a aceptar más esto. No iba a bajar la cabeza nunca más. Yo iba a luchar. Y iba a ganar. A las 2 de la tarde, yo estaba en la puerta del despacho del licenciado Vargas. Un edificio viejo en el centro, 3er piso, sin elevador. Subí las escaleras con la caja bajo el brazo. La secretaria me recibió y me llevó hasta su oficina. El licenciado Vargas tenía unos 50 años, cabello canoso, lentes de aumento. Se levantó cuando entré y me apretó la mano con firmeza. Doña Carmen, siéntese aquí. Cuénteme qué pasó desde el martes. Le conté todo. La llegada de ellos con las maletas, la discusión, la expulsión frente a los vecinos, la frase de Verónica, el silencio cobarde de Carlos. Lo conté sin llorar, con la voz firme. Él anotaba todo en un bloc amarillo. Cuando terminé, él dijo: ahora muéstreme lo que trajo. Abrí la caja. Puse cada documento sobre la mesa, uno por uno, explicando cada uno. Las escrituras, el contrato falso, los mensajes, la libretita, el presupuesto de la reforma millonaria. El licenciado Vargas fue agarrando cada papel, leyendo despacio.
Su expresión iba cambiando, de atención a preocupación, de preocupación a indignación. Cuando llegó al presupuesto de la reforma, se detuvo. Me miró por encima de los lentes. Doña Carmen, usted sabe lo que esto significa, ¿verdad? Ellos no querían solo vivir en la casa. Ellos querían tomar posesión definitiva. Yo asentí con la cabeza. Lo sé. Él respiró hondo. Agarró el contrato de venta falso de nuevo. Releyó una parte específica. Pasó el dedo sobre una línea. Y dijo, «Hay una cosa aquí que usted no notó. Mire este párrafo». Él giró el papel hacia mí y señaló. Era una cláusula en medio del texto, escrita en letra chiquita. Decía que en caso de muerte de la vendedora, antes del término del pago, el inmueble sería automáticamente transferido al comprador sin necesidad de liquidar el restante. Sentí un escalofrío terrible. El licenciado Vargas se quitó los lentes y se frotó los ojos. Doña Carmen, esto no es solo un intento de engañarla. Esto es premeditado. Esto fue hecho por alguien que entiende de leyes y documentos, y que está planeando esto desde hace tiempo. «Verónica», dije yo. No era una pregunta, era una certeza. «Muy probablemente», confirmó él. «Carlos puede estar siendo manipulado, pero ella es la que está al mando de esto». Él juntó todos los papeles, los organizó en una pila, y dijo, «La buena noticia es que usted tiene pruebas de todo. La casa está a su nombre, pagada. Usted nunca firmó nada transfiriendo la propiedad. Y este contrato aquí no tiene validez ninguna porque no tiene su firma. Ellos no pueden hacer nada». Sentí un alivio, pero no fue completo, porque todavía quedaba la humillación, todavía quedaba el dolor, todavía estaba mi hijo que me expulsó y no me defendió. «Licenciado», le dije, «yo no quiero solo proteger mi casa, yo quiero justicia». Él me miró, serio, y preguntó, «¿Qué tipo de justicia quiere usted?» Yo lo pensé, respiré hondo y respondí, «Quiero mi casa de vuelta. Quiero que ellos se larguen de ahí, y quiero que entiendan que no pueden hacerle esto a nadie, que hay consecuencias». El licenciado Vargas asintió despacio, agarró el bloc amarillo de nuevo y comenzó a escribir. «Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, demanda de recuperación de posesión. La casa es suya. Ellos entraron sin autorización, así que la justicia va a determinar la salida inmediata. Eso tarda unos 15 días. Él continuó escribiendo. Segundo, notificación extrajudicial, informando que el contrato no tiene validez y que cualquier intento de usar esos documentos generará una demanda por falsedad ideológica y fraude. Eso lo hacemos hoy mismo. Y tercero, dejó de escribir y me miró. ¿Usted quiere meter una demanda de indemnización por daño moral? ¿Por la humillación pública? Yo no había pensado en eso, demandar a mi propio hijo. Pero ahí recordé la veranda, la frase cruel de Verónica. Recordé a Carlos callado, a los vecinos mirando, y dije, quiero. El licenciado Vargas cerró el bloc. Entonces vamos a hacer todo eso. Pero hay una cosa, doña Carmen. Usted necesita estar preparada. Cuando ellos reciban la notificación, van a reaccionar, van a llamar, van a intentar revertirlo, van a decir que usted está exagerando. Y Carlos va a intentar apelar a su lado emocional. Lo sé, dije, pero no voy a dar marcha atrás. Él sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero de respeto. Entonces empecemos. Voy a preparar los documentos hoy mismo. Mañana por la mañana presentamos la recuperación de posesión en el juzgado. Para el lunes, ellos reciben la notificación. Y ahí, doña Carmen, ahí usted va a tener su casa de vuelta. Salí de su oficina con la caja bajo el brazo, pero ahora con una carpeta más. La carpeta con las copias que él había hecho, con el plan todo escrito, con los próximos pasos. Ya no estaba sola, y ya no estaba asustada, estaba lista para la guerra. En los 3 días siguientes, esperé, pero no fue una espera pasiva. Fue una espera de quien se está preparando para la batalla. El licenciado Vargas llamó el lunes por la mañana. Doña Carmen, la demanda ya entró. La notificación va a llegar a la casa hoy por la tarde. Prepárese porque van a llamar. Agradecí y colgué. Me quedé mirando el celular, esperando. A las 3 de la tarde sonó. Era Carlos. Contesté. No dije nada. Solo esperé a que él hablara. Mamá, ¿qué historia es esta de una demanda? Recibimos una notificación aquí. ¿Esto es en serio? Su voz estaba alterada, nerviosa.
pero yo mantuve mi calma absoluta. Es en serio, Carlos, muy en serio. Pero mamá, somos familia. Usted no puede hacer esto. Ustedes me expulsaron de mi propia casa, frente a los vecinos. Ustedes intentaron hacerme firmar un contrato para robarme mi casa, y tú no dijiste ni una palabra para defenderme. Así que sí, yo puedo hacer esto. Silencio del otro lado. Después la voz de Verónica al fondo. Déjala, está fanfarroneando, no tiene cómo pagar un abogado de verdad. Yo escuché, y por primera vez en meses, sonreí, porque ella estaba equivocada. Yo tenía al licenciado Vargas, yo tenía las pruebas, y yo tenía la razón. Carlos, dije, el jueves a las 10 de la mañana es la audiencia. Van a tener que desalojar la casa, y si intentan llevarse cualquier cosa que es mía, les va a caer otra demanda. Colgué. Le colgué a mi hijo, y no sentí culpa. Sentí alivio. El miércoles volví a mi calle. No entré a la casa. Solo pasé en el auto despacio. Vi el auto de Carlos en la cochera. Vi las cortinas que yo misma cosí en las ventanas. Vi la veranda donde fui humillada. Pero no sentí ganas de llorar. Sentí ganas de entrar y retomar lo que era mío por derecho. El jueves por la mañana me desperté temprano. Me bañé con calma. Escogí mi ropa con cuidado. Nada llamativo. Nada que pareciera que yo estaba tratando de impresionar. Pantalón negro, blusa clara, zapato bajo. Simple. Digno. Me puse un maquillaje ligero. Solo lo necesario. Me recogí el cabello en un chongo bajo. Me miré al espejo. Yo estaba diferente. Más delgada, con algunas arrugas más, pero los ojos estaban firmes. Decididos. Agarré el bolso. Revisé los documentos por última vez. Estaba todo allí. Doña Consuelo vino conmigo. Ella insistió. Dijo que yo no iba a ir sola. Se lo agradecí con un abrazo fuerte. En el auto me quedé en silencio, pensando en todo lo que había pasado, en todas las veces que bajé la cabeza, en todas las humillaciones que me tragué, en todas las noches que lloré sola. Pero también pensé en la mujer que yo era antes de todo esto, la mujer que crió un hijo sola, que trabajó hasta que las manos se le llenaron de callos, que nunca desistió de nada. Esa mujer todavía estaba aquí. Solo se había escondido por un tiempo, pero ahora estaba de vuelta. Me estacioné frente a los juzgados. Apagué el auto. Respiré hondo 3 veces. Doña Consuelo me tomó de la mano y dijo, «Tú puedes». La miré y respondí, «Lo sé». Bajé del auto, me acomodé el bolso en el hombro y caminé hacia la entrada. Cada paso era firme. Cada paso era certeza. Yo no estaba yendo a una audiencia. Yo estaba yendo a buscar mi dignidad de vuelta. La sala de audiencias era pequeña. Paredes blancas, una mesa larga, sillas de plástico. El licenciado Vargas ya estaba allí cuando entré. Él me hizo una seña y señaló la silla a su lado. Me senté. Puse el bolso en mis piernas. Las manos me temblaban un poco, pero las sujeté con fuerza. 2 minutos después entraron ellos. Carlos venía adelante. Me miró y desvió la mirada rápido. Verónica venía atrás. Ella no desvió la mirada. Me encaró directo, con esa expresión de superioridad que yo conocía bien. Se sentaron del otro lado de la mesa. El juez entró. Un hombre mayor, cabello blanco, rostro cansado de quien ya ha visto mucha maldad. Se sentó, se acomodó los lentes y abrió la carpeta frente a él. «Buenos días. Proceso de recuperación de posesión promovido por la señora Carmen Silva Ferreira contra Carlos Silva Ferreira y Verónica Montero Ferreira. Vamos a comenzar». Él me miró. «¿Puede la señora explicar los hechos?» Respiré hondo. Miré al juez y comencé a hablar. «Señor juez, esa casa que está en cuestión la construí yo sola. Soy viuda desde hace 20 años. Trabajé como costurera la vida entera para darle un techo a mi hijo. La casa está pagada. Está a mi nombre. Siempre fue mía». Carlos se movió incómodo en la silla. Yo continué. «Hace 3 meses mi hijo apareció diciendo que tenía dificultades financieras. Pidió vivir conmigo temporalmente, pero junto con eso quería que yo firmara papeles transfiriendo la propiedad. Yo desconfié. Pedí tiempo. Y fue ahí que las cosas empeoraron». El juez anotaba. Saqué los documentos del bolso. El licenciado Vargas los tomó y se los fue pasando conforme yo hablaba. «Este de aquí es el contrato que ellos querían que yo firmara. Usted puede ver que el valor de la venta es menos de la mitad del valor real de la casa. Y tiene una cláusula que dice
que si yo muero antes de recibir todo, ellos se quedan con la casa sin pagar el resto. El juez tomó el papel, leyó. Su expresión cambió. Miró a Carlos y a Verónica. Después, me miró de vuelta a mí. Continúe. Yo no firmé, pero ellos aparecieron en mi casa un sábado por la mañana con las maletas, sin avisar, sin pedir permiso. Cuando les dije que no estaba de acuerdo, hubo una discusión, en la veranda, frente a los vecinos. Hice una pausa. Respiré. La parte más difícil venía ahora. Fue cuando la esposa de él me dijo que yo no servía para nada y me mandó a irme, de mi propia casa. Silencio sepulcral en la sala. El juez no me quitaba los ojos de encima. Señor juez, yo crié a este muchacho sola. Pagué cursos, universidad, ayudé con todo. Y cuando más necesité de él, cuando yo estaba siendo humillada, él no dijo ni una palabra. Solo se quedó parado. Saqué la libretita del bolso. Esa libretita vieja, con portada de flores, donde anotaba los pedidos de costura. Y ahora tenía otras anotaciones. Comencé a anotar todo lo que pasaba, cada humillación, cada comentario, cada vez que fui hecha menos, porque yo sabía que un día iba a necesitar probarlo. Le pasé la libretita al licenciado Vargas. Él se la pasó al juez. El juez la hojeó. Leyó algunas páginas, despacio. Fue cuando el abogado de Carlos se manifestó, un hombre de traje, más joven, con un portafolio de cuero. Señor juez, la actora está distorsionando los hechos. Mi cliente solo quería ayuda de su madre en un momento difícil. No hubo expulsión. Hubo un malentendido familiar. Verónica asintió con la cabeza vigorosamente. Carlos miraba a la mesa. El juez levantó la mano pidiendo silencio. Todavía no termino de escuchar. Doña Carmen, ¿tiene testigos de esa humillación pública? El licenciado Vargas se puso de pie. Sí, su señoría. Doña Rosa Santos y el señor Manuel Pereira, vecinos de la actora, están a disposición para declarar. Ambos presenciaron la discusión y la expulsión. El juez anotó los nombres. Después miró hacia el otro lado de la mesa. Abogado, ¿su cliente quiere manifestarse? El abogado le dio un codazo a Carlos. Él levantó la cabeza, pero no me miró a mí. Miró al juez. Yo no quería que llegara a esto. Solo estaba tratando de resolver mis problemas. La casa iba a ser algo temporal. Nos íbamos a ir después. Su voz era baja, temblorosa, muy diferente del tono firme que usaba conmigo. El juez miró a Verónica. ¿Y usted, señora, tiene algo que decir? Ella respiró hondo, y por primera vez vi rabia pura en su rostro. No la sonrisita burlona, no la falsa educación, rabia verdadera. Esa casa está abandonada, vieja, mal cuidada. Nosotros íbamos a reformarla, mejorarla, darle valor. Ella debería agradecer en vez de armar un escándalo. El silencio que vino después fue pesado. Hasta su propio abogado pareció incómodo. El juez se quitó los lentes, los limpió con la punta de su toga, se los puso de nuevo y miró directo a Verónica. ¿Usted acaba de decir que iba a reformar una casa que no es suya, sin autorización de la propietaria? ¿Y todavía cree que ella debería agradecerle? Verónica abrió la boca para responder, pero el abogado le sujetó el brazo. Demasiado tarde. El juez juntó todos los papeles. Ya he visto suficiente. La casa pertenece a la actora. Escrituras en regla, libre de gravamen. El contrato presentado por los demandados no tiene validez porque no fue firmado. Y el intento de coaccionar a la actora a firmar un documento abusivo es grave. Él miró a Carlos. Joven, yo veo muchos casos aquí. Hijo contra padre, madre contra hijo, hermano contra hermano. Pero pocos son tan claros como este. Su madre trabajó la vida entera para darle condiciones a usted. Y cuando usted tuvo dificultad, en vez de pedir ayuda con honestidad, intentó tomar lo que era de ella. Carlos bajó la cabeza. Vi cómo sus hombros temblaban. El juez continuó. Ordeno la restitución inmediata de la posesión. Los demandados tienen 48 horas para desocupar el inmueble. Cualquier bien que pertenezca a la actora debe ser devuelto intacto. Y ordeno la apertura de una investigación sobre el intento de apropiación indebida mediante fraude. Golpeó el mazo sobre la mesa. Se cierra la sesión. Se levantó y salió. Las personas comenzaron a moverse. El abogado de Carlos guardaba los papeles apresurado. Verónica se levantó y salió de la sala hecha una furia, sin mirar atrás.
Pero Carlos se quedó, sentado, mirando la mesa, hasta que levantó los ojos y me miró. Por primera vez en meses, me miró de verdad. Mamá. Me levanté de la silla, agarré mi bolso, miré a mi hijo y le dije solo 3 palabras. Me decepcionaste mucho. No hablé con rabia, no hablé con odio. Hablé con una tristeza tan profunda que dolía hasta en los huesos. Le di la espalda y salí. El licenciado Vargas vino detrás. Doña Consuelo me esperaba en el pasillo. Me abrazó fuerte. Yo me dejé abrazar. Apoyé la cabeza en su hombro por unos segundos, pero no lloré. No allí. Salimos del juzgado. El sol estaba fuerte afuera. Me detuve en la escalinata. Respiré hondo. El aire entró en mis pulmones y me llenó el pecho. El licenciado Vargas bajó a mi lado. Doña Carmen, usted estuvo increíble allá adentro. Firme, clara, digna. El juez vio exactamente lo que necesitaba ver. Le agradecí. Le apreté la mano con fuerza. Gracias, licenciado, por todo. Él sonrió. La lucha fue suya. Yo solo le mostré el camino. Bajé el resto de la escalera despacio. Cada escalón parecía más ligero, como si un peso gigante se hubiera quitado de mi espalda. Cuando llegué al auto, miré hacia atrás, hacia el edificio del juzgado, hacia el lugar donde, media hora atrás, yo había recuperado más que una casa. Yo había recuperado mi dignidad. 48 horas después de la audiencia, volví a mi casa. El licenciado Vargas fue conmigo. Doña Consuelo también, solo para garantizar que no hubiera problemas. Cuando abrí el portón, vi que el auto de Carlos ya no estaba allí. La casa estaba en silencio absoluto. Subí los escalones de la veranda despacio. La misma veranda donde yo había sido humillada, pero ahora era mía de nuevo. Abrí la puerta. Todo estaba limpio, ordenado. Las maletas de ellos habían desaparecido. Sus objetos personales también. Se habían ido. Habían cumplido la orden. Caminé por las habitaciones. Toqué las paredes, los muebles. La cortina que yo misma cosí. Estaba todo allí, todo en su lugar, como si nada hubiera pasado. Pero sí había pasado. Y yo no era la misma persona que había salido de allí 5 días atrás. En los días siguientes, fui organizando la casa de nuevo. Volví a mi rutina. Despertar temprano, tomar café, coser. Las clientas comenzaron a volver. Doña Rosa fue la primera. Tocó el timbre una mañana de martes. Carmen, vine a pedirte perdón. Por no haber hecho nada aquel día. Debí haberte defendido. Yo la abracé. Le dije que entendía, que era difícil meterse en pleitos de familia, pero que ahora todo estaba bien. Poco a poco, los vecinos fueron apareciendo, con la excusa de pedir un dobladillo, un ajuste, una costura, pero en realidad era para ver si yo estaba bien, para mostrar apoyo. Los recibí a todos con café y plática. Carlos intentó llamar 3 veces en la primera semana. No contesté. Todavía no estaba lista. Mandó mensaje. Mamá, necesitamos hablar. Por favor. Lo dejé en visto. 2 semanas después de la audiencia, supe por una conocida que Verónica y Carlos se habían separado. Él había descubierto que ella le había mentido sobre muchas cosas, sobre las deudas, sobre el dinero. Ella había usado el nombre de él para pedir préstamos sin que él supiera. Se había gastado todo en cosas para ella. El matrimonio se había acabado. La casa que ellos habían vendido, el dinero se había esfumado. Él se había quedado sin nada, y ella se había ido. Regresó a su ciudad natal, sin mirar atrás. No sentí pena, no sentí alegría. Sentí apenas que la justicia se había hecho, de una forma o de otra. Un mes después, Carlos apareció aquí. Tocó el timbre un sábado por la mañana. Abrí la puerta. Estaba diferente, más delgado, con ojeras, barba de varios días. Mamá, ¿puedo entrar? Lo pensé. Respiré y dije, puedes. Entró. Se sentó en la sala, en el mismo sofá donde él había crecido, donde veíamos películas juntos, donde él hacía la tarea mientras yo cosía. Se quedó en silencio por un tiempo. Después habló. Arruiné todo, ¿verdad? No le mentí. Lo arruinaste. Bajó la cabeza. No sé cómo pedirte perdón por todo lo que hice, por todo lo que dejé que pasara. Miré a mi hijo, al hombre en el que se había convertido, y le dije la verdad. Carlos, yo te amo. Siempre te voy a amar. Eres mi hijo.
Pero la confianza es diferente al amor. El amor no se acaba. La confianza sí. Y tú rompiste la mía. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Lo sé. Y no sé si algún día vas a lograr confiar en mí de nuevo. Pero quiero intentarlo. Quiero arreglarlo. Aunque me tarde años. Respiré hondo. Entonces vas a tener que probarlo. Con acciones, no con palabras. Él estuvo de acuerdo. Lo haré. Lo prometo. No fue un final feliz de película. No hubo abrazo fuerte. No hubo perdón instantáneo. Pero fue un comienzo. Un reinicio pequeño. Cauteloso. Con límites claros. Le dije, puedes visitar, pero avisa antes. Puedes conversar, pero con respeto. Y si un día necesitas ayuda de verdad, ayuda honesta, puedes pedirla. Pero nunca más intentes engañarme, porque si lo intentas, te corto de mi vida para siempre, sin vuelta atrás. Él entendió, se levantó y salió. Hoy, 3 meses después de todo, me despierto en mi casa, en mi cama, en mi espacio. Me despierto sin miedo, sin sentir que alguien me va a sacar de aquí. Volví a coser todos los días. Los pedidos aumentaron. Parece que la historia se corrió. Y la gente quiere ayudar de alguna forma. Entonces me traen costura. Carlos visita cada 15 días. Conversamos, tomamos café. Pero no se queda mucho tiempo. Y yo no pregunto de su vida más allá de lo básico. La confianza está volviendo despacio. Muy despacio. Pero ahí va. Aprendí una cosa con todo esto. La dignidad no se negocia. El respeto no se implora. Y una casa no es solo ladrillo y pared. Casa es donde tienes paz. Donde eres respetado. Donde puedes ser quien eres sin miedo. Hubo gente que me preguntó si no fui demasiado dura. Si no debía haber perdonado más rápido. Si la familia no lo es todo. Y yo respondo, la familia vale mucho. Pero tú también vales. Si tú no te valoras, nadie te va a valorar por ti. Si tú no pones límites, te van a pasar por encima hasta que no sobre nada. Pasé 62 años de mi vida dando, trabajando, sacrificando. Y está bien. Fue por amor. Fue por elección. Pero cuando intentaron quitarme mi dignidad, cuando intentaron verme la cara de tonta, dije no. Y luché. Hoy sé que valió la pena. Cada documento guardado, cada lágrima que aguanté para seguir firme, cada paso hasta ese juzgado. Valió la pena, porque estoy aquí, en mi casa, con mi paz y con mi dignidad intacta. Y si tú estás pasando por algo parecido, si alguien está intentando quitarte lo que es tuyo, sea casa, sea respeto, sea dignidad, no bajes la cabeza. Junta tus pruebas, busca ayuda y lucha, porque te lo mereces. Y si esta historia te tocó de alguna forma, comenta aquí abajo desde qué ciudad me estás escuchando. Leo todos los comentarios. Y quédate conmigo para los próximos videos que van a aparecer ahí en la pantalla. Alguien puede necesitar escuchar esto hoy.